Muy buenas noches, querida iglesia, Dios los bendiga y nuevamente juntos cambiamos un poquito la modalidad dada la situación, pero el mensaje sabemos que es lo que prima, sabemos que es lo más importante y si suele haber alguna dificultad, vos con tu paciencia, con tu amor, lo vas a saber seguramente pasar por alto. Bueno, hoy me gustaría hablar acerca de un tema que está dentro del libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11. Dice la cita al 15, pero nos vamos a extender un versículo más y es hasta el 16. Y está titulado ¿Qué haces aquí? Esta es una pregunta que es importante que te la puedas estar haciendo vos hoy y que a lo largo del relato de una situación específica que atraviesa el profeta Elías, nosotros podamos vernos de alguna manera identificados. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y juntos vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 16. Él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegaréis y ungiréis a Sael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meroá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Muy bien, hasta ahí la palabra de Dios. Y siempre es bueno reconocer a un hombre de Dios, reconocerlo en todo lo que es su vida, todo de manera completa, ¿no? Porque nos habla de sus puntos máximos, pero también nos habla de aquellos puntos más bajos en su vida espiritual. Seguramente a vos te ha tocado vivir experiencias de parte del Señor que prácticamente has tocado el cielo. Pero parece increíble, después de esas experiencias es como que inmediatamente viene otra situación que es un contraste absoluto, ¿no? Que parece que te olvidaras de eso y vas a parar a un lugar muy, pero muy bajo. De hecho, esto es un poquito lo que le toca vivir al profeta Elías, ¿no? Él en el Monte Carmelo, allí tiene una experiencia tremenda de parte de Dios, pero luego viene sobre su vida una crisis que lo lleva no solamente a una cueva física, que es la que estamos viendo, sino a una cueva personal, encerrarse en él mismo. Y es un poquito de esto lo que quiero estar hablando en esta noche, aquellas crisis espirituales, aquellas situaciones que nos inutilizan encerrándonos en nosotros mismos. Es importante, primeramente, que nosotros podamos entender y siempre refrescar el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvación para nuestra vida, es renovación para nuestra vida y es cooperación con el plan divino. ¿Qué queremos decir con esto? Dios te da una posición en su Hijo Jesucristo, te renueva a través del trato del Espíritu Santo en tu vida, pero todo esto tiene como finalidad que vos cooperes con aquel propósito divino, propósito para el cual vos fuiste creado. Y es allí donde cada uno de nosotros encontramos nuestro mayor bien. No es casualidad que en todo esto esté presente un profeta. Un profeta simboliza un montón de cosas. En el Antiguo Testamento el profeta era llamado vidente. ¿Por qué razón? No es un vidente a la manera en la que nosotros hoy conocemos un vidente, ¿no? Un adivino, alguien que predice el futuro. De hecho, cada vez que hablamos de profeta, hablamos de la persona que dice lo que va a pasar.
Pero la función del profeta era mucho más importante que esto, era continuamente poder guiar al pueblo al propósito de Dios. Después de la caída del hombre, mantenerse en la presencia del Señor una vez que vos eras pueblo de Dios o que conocés al Señor ahora en el Nuevo Testamento, vos te vas a dar cuenta que suele tener sus dificultades, ¿no? Y a veces empezamos guiados por el Espíritu, por medio de la fe, y continuamos agregándole un poquito al asunto de parte nuestra. Entonces el Señor en su amor continuamente te tiene que estar llevando y encaminando. Bueno, antiguamente el pueblo de Dios había veces que se desviaba y se desviaba de una manera muy importante, como lo vamos a ver aquí en este relato. Entonces era el plan de Dios que el profeta pudiera dar al pueblo la palabra de Dios para que él mismo se encaminara nuevamente en los propósitos, porque de lo contrario se desviaban queriendo ser como los demás pueblos de la tierra y de esa manera no cumplían con su propósito. Algo que no es muy distinto a nosotros. Ignoramos a veces que Dios tiene un propósito específico para desarrollar a través de nuestra vida y a veces nosotros por ahí nos conformaríamos simplemente con ir a la iglesia, que las cosas nos vayan bien y seguir nuestra vida de manera normal. De hecho, no es eso el plan divino, sino es algo mucho mayor. Entonces el profeta tenía la capacidad de poder interpretar el pensamiento divino y de esa manera llevar al resto del pueblo a la edificación, a la guía. Por supuesto, no era una persona muy popular. Cada vez que alguien te va a decir algo que no estás haciendo bien y vos querés seguir en esa disyuntiva, no vas a estar recibiendo bien a esta persona. De hecho, el profeta generalmente no era muy festejado, que digamos, por este mismo motivo. Entonces vamos a ver que Elías tenía que cumplir esta función. Nosotros también hoy como iglesia, de alguna manera la iglesia tiene ese camino profético. Hay ministerios de profetas dentro de la iglesia que no son iguales a los del Antiguo Testamento, sino que tienen la finalidad también de poder, si la iglesia se está corriendo un poquitito del plan divino, poder exhortar, poder enseñar a la iglesia para que nuevamente, a través de la administración de la palabra de Dios, la iglesia se encamine de nuevo. De hecho, la iglesia también tiene un rol profético para este mundo, anunciando a Jesucristo, anunciando su salvación, anunciando todas las virtudes de aquel que nos salvó, que nos sacó, de tinieblas a la luz admirable. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, de alguna manera también tenemos un rol profético, porque de hecho somos un mensaje vivo. Nos corresponde la responsabilidad de nuestra comunión diaria poder interpretar el pensamiento de Dios para con nuestra vida y para con el tiempo presente que hoy se está viviendo. Somos mensajes vivos y hay un mundo que está esperando esa alternativa divina que va a ser expresada a través tuyo. El profeta Elías está en el medio, en un contexto que es el contexto más complicado del pueblo de Dios. Es la apostasía, que significa un abandono de la fe más radical que se ha vivido en el Antiguo Testamento, por parte del rey Acaz, el cual decide hacer una alianza, ¿no es cierto? Se casa con un personaje famoso, conocido en la palabra de Dios, que es Jezabel, hija de un sacerdote de Baal, y esta alianza lleva al pueblo a abandonar los propósitos divinos. Entonces, conforme a el bajón espiritual de este pueblo, es necesario que sea levantado un hombre del calibre espiritual de Elías para poderlo nuevamente encaminar en los caminos del Señor. Este rey, por supuesto, hace una alianza y esa alianza lleva a este estado espiritual del pueblo. Es importante, yo mientras preparaba esta palabra, ¿no?, recordaba y veía, ¿no es cierto?, en otros personajes bíblicos como Salomón, lo pernicioso que es la alianza y por qué razón en el Antiguo Testamento estaba tan marcado el asunto de no hacer alianzas. La alianza generalmente es un recurso de la incredulidad. Tenemos dudas de que Dios puede hacer lo que prometió por sí mismo, entonces queremos nosotros de alguna manera incorporar algún medio humano, lo cual sería meter carne por brazo para asegurar el propósito. Y la realidad en esto es que tenemos que aprender a vivir de manera tal de creer que cuando Dios quiere hacer algo no necesita la ayuda de un tercero. Él es suficiente para hacerlo y vos y yo simplemente tenemos que confiar en esa palabra. Cosa que por supuesto Acab no hizo y trajo todas estas consecuencias.
También pasó esto en la vida de Salomón, donde el Señor lo lleva a él a la parte más importante de su propósito, que era la construcción del templo en el Antiguo Testamento, pero él no lo consideró a Dios lo suficientemente fuerte como para sostener este propósito. También hizo alianzas, y siempre la alianza te va a llevar a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración de un sustituto de Dios. Este es el contexto en el que está el pueblo, y este es el contexto en el que Elías va a desarrollar su ministerio. Hay un punto, como te dije anteriormente, que es un punto máximo, es el Monte Carmelo, donde Elías junta a todos los profetas de Baal y los desafía. Este es el punto máximo. Es importante que nos pongamos en los zapatos de Elías, de un hombre que está comprometido, de un hombre que tiene el sentir divino, que está identificado completamente con el Espíritu de Dios, que este hombre está esperando que el pueblo nuevamente pueda volver a su estado original. Ese es el momento más importante, por así decirlo, de la carrera de Elías. Y aquí Elías tiene algo: expectativas. Digo esta palabra porque de aquí se va a desprender algo importante. Vos tenés expectativas con respecto a lo que Dios va a hacer, con respecto a lo que querés de parte de Dios. Y Elías también las tenía. Pero el problema es que una vez que ese monumental momento se provoca, el fuego cae del cielo, la gente se vuelve a Dios, Elías tiene la expectativa que a partir de ahí en adelante la gente se iba a enderezar, el reino se iba a enderezar y seguiría los propósitos divinos. ¿Cuántas veces en esas experiencias en nuestra vida, en la que el Señor de alguna forma nos toca, se abren nuestras expectativas y creemos que Dios va a hacer las cosas, y de hecho las va a hacer? Pero nosotros creemos que Dios las va a hacer a nuestra manera. Y eso fue lo que creyó Elías. Elías creyó que a partir de ese momento el rey entregaría su vida al Señor, se sacaría encima a Jezabel, todo lo necesario para que el pueblo se encamine. Pero ¿qué pasó a cambio? Cuando está ese conflicto, ¿no?, entre lo que pasa, la expectativa, y lo que Dios va a hacer, el enemigo siempre aparece. En ese momento de elevación espiritual tan fuerte, Elías recibe de lleno un dardo de fuego. Dardo de fuego que también el enemigo seguramente va a disparar en la vida de muchos de nosotros, con el fin de encerrarnos en nosotros mismos y hacernos inútiles en el propósito de Dios. Esta reina Jezabel envía un mensajero que asegura que en 24 horas la cabeza de Elías estaría en una bandeja. Y esto causa temor en la vida de Elías. Es importante que nosotros esto lo podamos ver a la luz de un hombre que en otro momento no tiene problema de enfrentar a un rey, de decirle cara a cara: no va a llover, ¿no es cierto?, por palabra mía, y va a llover cuando yo nuevamente dé la palabra, que denunciaba el pecado de este hombre, de este pueblo. Él no tenía ningún problema, él no se escondía. Dios sí lo escondía y lo protegía. Dios lo enviaba al arroyo de Querib para que no lo tocaran. Dios lo guiaba de un lado al otro. Elías fue entrenado en este asunto de expectativas también, porque este problema, o sea, este encuentro que tendría en ese monte, iba a ser definitivo en su vida. Entonces, tal vez hubieron expectativas en la vida de Elías que no se cumplieron, y eso era un entrenamiento para que él no fuera quebrado en este momento. Muchas veces hay expectativas que en tu vida no se cumplen, y es una preparación divina, porque Dios tiene un plan creciente para cada uno de nosotros. Y si no pasamos las materias anteriores, mucho menos vamos a pasar el examen final. Hay un gran momento, un momento decisivo en tu vida, que si vos pudiste pasar de la manera correcta lo anterior, ese momento lo vas a pasar. Bueno, Elías acá no ocurre de esa manera, él pasa, ¿no es cierto? Las expectativas de Elías tal vez no se cumplieron en todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces él ahora sí pone toda su ficha a que esto se va a cumplir, y no se cumple. Ese dardo de fuego que entra en el corazón de Elías, que lo amenaza de muerte, lo hace escapar. Un hombre que no escapaba, un hombre que enfrentaba, ahora es un hombre acobardado que huye. Esto muestra claramente cómo, más allá de la amenaza de un hombre, esto fue un dardo de fuego del enemigo.
Como cuando el principio entra en nuestra vida, cuando la incredulidad nos agarra con la guardia baja, el enemigo utiliza esa situación y de alguna manera cumple su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Yo pensaba, tranquilamente Jezabel lo podría haber matado a Elías. Porque de hecho esta reina envía un mensajero para que ese mensajero lo amenace. Yo creo, una reina con el poder y la maldad que tenía Jezabel tranquilamente podría haber mandado un sicario que lo matara a Elías. Pero a veces al enemigo no le conviene ni le sirve que el hombre de Dios muera. Al enemigo no le sirve un mártir, pero sí le sirve un siervo de Dios que abandona su lugar. Porque un mártir probablemente podría haber hecho que el pueblo de Dios se levantara nuevamente. Esta reina lo mató a aquel que hizo, ¿no es cierto?, y nos mostró el camino del Señor. No le servía. Pero sí le servía alguien que abandonara su puesto, un fugitivo que acobardado huyera y se escondiera. Hoy por hoy al enemigo también le sirve que vos dejes tu lugar, le sirve que un dardo de fuego alcance tu corazón, que te desanimes, salgas corriendo y te escondas. Entonces toda esa nube de testigos que está alrededor, que ha visto tu vida, que ha visto cómo te has movido, ve eso y dice, bueno, entonces no era cierto, entonces no valía la pena. Y por supuesto, Jezabel hizo esa obra y llevó a cabo lo que ella quería hacer. Este hombre escapó de la presencia de Dios. ¿Y dónde escapó? Escapó a una cueva. Se escondió en una cueva. Y en esa cueva él sintió lo que siente cualquiera que se escapa y se frustra. Sintió que era el único que le pasaba esto. Sintió el deseo de morir, porque viste que cuando interiormente te sentís tan mal, ¿cuál es la salida fácil? Desear la muerte. Escaparte, que se termine todo y ya está. Soy el único que le pasa esto. Sintió su propia indignidad. No soy mejor que mis padres, dijo Elías. Sintió que él era el responsable de todo lo que estaba pasando. O sea, era una depresión. La depresión hace que todo lo veas negativo y lo veas distorsionado y te escondas de todo y no quieras saber absolutamente más nada. Cuando Elías estaba en el centro de la voluntad de Dios, el Señor lo escondía del peligro. Pero ahora Elías se está escondiendo del Señor. Él decía en su momento, vive Jehová en cuya presencia estoy, y esa dependencia de Dios a él le permitía ser el varón de Dios que era. Pero ahora esa dependencia se cortó. Él se sintió frustrado en sus expectativas y en vez de esperar el consejo de Dios, salió corriendo y se escondió. Pero qué bueno, porque si vos seguís el relato, te vas a dar cuenta que el Señor no lo dejó a él en ningún momento. Cuando el Señor dice, yo estoy contigo, aun cuando escapás, Él está contigo. Porque el Señor lo siguió, el Señor le dio de comer, lo fortaleció hasta que lo llevó a ese lugar de encuentro. En ese lugar de encuentro, muchos autores dicen que fue la hendidura donde Moisés pidió ver la gloria de Dios. Pero vos fíjate qué escenas contrarias. Mientras Moisés en esos momentos está pidiendo lo mayor y está haciendo su mayor despojo para participar directamente de la gloria de Dios, el otro hombre de Dios que es Elías se está escondiendo de alguna manera de la presencia de Dios. Pero por supuesto que el Señor va a buscar a su siervo. Y ahí es la pregunta, ¿qué haces aquí? Ahora yo esta pregunta me la hice yo y quiero que vos también te la hagas. ¿Estás encerrado en vos mismo? ¿Hubo un dardo de fuego que alcanzó tu vida después de una experiencia espiritual que vos recordás, pero que vos decís, bueno, ya estoy acostumbrado a moverme de esta manera, eso fue en algún momento, eso no lo voy a alcanzar nunca más? El Espíritu Santo viene. No viene en fuego, no viene en viento, no viene en todas aquellas manifestaciones que ya a Elías prácticamente no lo movían. Viene de una manera muy diferente, viene como el mayor milagro que vos y yo podemos recibir, que es aquel milagro que nos puede sacar de ese lugar. Viene como un silbo apacible, viene como la voz de Dios haciendo un milagro en lo profundo de tu corazón. A vos te puede parecer que necesitas la gran experiencia, a vos te puede parecer que necesitas que el exterior en tu vida cambie. Pero hay una sola cosa que vos necesitas para salir de ese lugar, para salir de vos mismo, y es la voz de Dios en lo profundo de tu corazón.
y el Señor lo sabía. Pero para esto primeramente era necesario que Elías se levantara de ese lugar y saliera de esa cueva. Por eso el Señor le dice, sal de ahí. De la misma manera el Señor hoy habla a nuestras vidas. Y es necesario que para que ese milagro se produzca, primeramente vos te levantes y salgas de esa cueva de vos mismo. Salgas de ese lugar de refugio que vos mismo diseñaste para escaparte de. Y puedas abrir tu corazón para recibir esa voz de Dios. Y ahí pasa algo. Ahí de alguna manera Elías puede entender por qué razón sus expectativas fueron frustradas. Porque mientras Elías seguramente estaba esperando que allí se provocara un cambio y que todo el pueblo volviera, Dios quería hacer otra cosa. Dios quería pagar en su justicia. Cómo el pueblo mató a sus profetas. Dios quería que este hombre levantara a un rey sirio o ungiera a un rey sirio, quien de alguna manera sería el juicio sobre aquellos que tanto daño hicieron al pueblo de Israel. Quería que levantara un rey en lugar de Acab, para que terminara con toda esa dinastía y para que eso no se prolongara en las siguientes generaciones, y para levantar un discípulo que llevaría a cabo los planes de Dios, que era Eliseo. Entonces tenía algo mucho mayor de lo que Elías estaba esperando. Él quería terminar definitivamente con Acab, con Jezabel, con su descendencia y con toda esa crueldad que durante tantos años plagó la tierra de Dios. Dios quería seguir adelante con su propósito, y para esto era necesario que el siervo de Dios, que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, siguiera, continuara escuchando a Dios para seguir con lo que resta de los planes de Dios. De nada vale que hagamos hasta la mitad y después querramos hacer la nuestra para Dios. Dios tiene un plan completo para tu vida. Y si vos no seguís escuchándolo, y si vos en algún momento de tu vida, porque tus expectativas se frustraron, te escondés, te escapás en una cueva, te resignás a un lugar de inutilidad, el enemigo sale con la suya. Él sabía que a través de tu vida Dios va a hacer grandes cosas. Él no te quiere, o mejor dicho, sí, te quiere matar, pero Él no quiere que vos mueras. Él quiere que vos quedes a un lado inutilizado, que mueras espiritualmente. Pero Dios quiere algo completamente distinto. Pero para eso tenés que salir de esa cueva, de ese encierro en el que te metiste. Reconocer cuál fue ese dardo que entró en tu vida, que generó incredulidad, frustración, depresión. Él no puede levantarte a vos, vos te tenés que levantar. Vos tenés que salir de esa cueva, pero Él sí va a hablar a tu espíritu. Y esa palabra va a llenar tu vida y te va a fortalecer. Él te va a traer nuevamente al propósito, porque todavía hay mucho camino y hay mucho que hacer. De hecho, para Elías todavía había mucho que hacer aún. Ahora, ¿cuál era el camino? El Señor le dice, vuelve por el camino por donde fuiste. Ese camino que te hizo escapar, ese camino largo que te llevó al lugar que era el lugar equivocado, ahora retomalo nuevamente, porque tenés mucho más para hacer. Y ahora la vida de Elías iba a ser completamente diferente. En ese momento de expectativa, si se hubiera cumplido, jamás se le hubiera ocurrido a Elías levantar un discípulo. Jamás se le hubiera ocurrido a Elías ungir a un rey o a otro en lugar de Acab. Hubiera hecho algo completamente diferente. Pero el Señor tenía preparado un plan como lo tiene para tu vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces se frustran las expectativas en mi vida? Porque yo mismo llevaría mi vida para un lado completamente diferente. ¿Por qué me encierro? A veces me encapricho. A veces me desanimo. Quedo atado al pasado, quedo atado a la frustración de lo que yo quería, no se cumplió. Entonces, ¿el camino cuál es? Me quedo escondido en ese lugar. Déjame decirte que ese no es el lugar para tu vida. Déjame decirte que en esta noche el Señor te está llamando a levantarte de ese lugar, a salir afuera de esa cueva, a salir afuera de esa incredulidad, de esa frustración, de ese miedo, de ese inconformismo. Y Él quiere decirte, sigo contigo. Nada se interrumpió. El plan continúa y yo te elegí desde la eternidad
para que conmigo lleves adelante este plan. No es con tus fuerzas, es con mi espíritu. No es vos solo, somos los dos. El Señor quiere cumplir ese propósito para el cual vos fuiste rescatado. Es tiempo, querido amigo, de salir de la cueva. Es tiempo de poder renunciar a toda frustración. Es tiempo de sacarte ese dardo que el enemigo clavó en algún momento en tu corazón, para poderte despertar en un nuevo renacer de confianza al plan divino, al propósito divino, y hacer todo aquello para lo cual el Señor te salvó. Es mi deseo, querido amigo, en esta noche, que esta palabra, este ejemplo de este hombre de Dios, pueda ser también de alguna manera una motivación para tu vida. Pueda ser un desafío de un hombre como Elías, un hombre de Dios, un profeta de fuego, que tuvo las mismas debilidades que podés tener vos, que tengo yo, pero él escogió el camino de vuelta. Él volvió nuevamente al Señor. Él recibió el milagro más grande que cualquiera de nosotros podemos recibir. La voz de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Salí de esa cueva, levántate. Él te está esperando. Él está queriendo poner su consejo, su palabra en vos. Él es el que te libera. Él es el que te guía. Él es el que va a cumplir en vos y a través tuyo el propósito para el cual vos fuiste salvado. Te invito a hacer una oración. Amado Dios, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que de la misma manera que tú acompañaste a Elías a lo largo de todo el proceso, aun cuando huía, tú estuviste allí guardándolo, cuidándolo, porque tú no puedes negarte a vos mismo. Y cuando tú dices, yo estaré contigo hasta el fin, Señor mío, esto sabemos que es sí y es amén. Que podamos, Señor, entender, y aun si estamos metidos en una cueva, porque nos frustramos en algún momento, el día de hoy sea el día en el que definitivamente dejemos ese lugar. No queremos, Señor, el refugio de una cueva. Queremos escondernos en tu presencia. Queremos que tu palabra, Señor mío y Dios mío, sea nuestra guía. No queremos huir, no queremos escapar. Queremos enfrentar todo lo que tú has puesto para que lo llevemos a cabo. Queremos, Señor mío y Dios mío, rogarte que tu Espíritu Santo sople en lo profundo de nuestros corazones para ser fortalecidos y para volver por el camino por donde hemos ido. Gracias te damos porque tú eres fiel y porque tú, Señor mío y Dios mío, cumples todo lo que prometes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es mi deseo que esta palabra pueda haber sido de bendición para tu vida. Como siempre, nos estamos encontrando los días jueves en este tiempo en el que decidimos ayunar, orar, y te desafío a que puedas encontrarte. Bueno, a la mañana algunos estamos juntándonos a orar, las chicas también, que ese pueda ser un tiempo que vos dedicás directamente a Él, que ahí Él pueda estar llamándote a salir y pueda darte esa palabra que vos estás necesitando. Por supuesto, el día sábado como hoy, en el que podemos estar compartiendo juntos la palabra, y ahora en un ratito, ya en minutos, nos estamos juntando en Zoom para poder charlar un poco, para poder hablar acerca de lo que hemos compartido, para poder hacer esta vida de iglesia que es tan linda y que tanto nos fortalece. Cuídense. Si la ley en estos momentos está diciendo que tenemos que estar guardados, quédese guardado, no haga cosas raras, sea responsable en esto y por supuesto la bendición de Dios va a estar en su vida. Los amamos mucho, que Dios los bendiga en esta noche.